Muy buenas noches. En el Senado de la República avanza con muchos tropiezos el debate sobre la Justicia Especial para la Paz, JEP. La gran polémica se ha concentrado en la responsabilidad que pueda tener el mando militar en hechos relacionados con el conflicto. Concretamente, la polémica consiste en la capacidad del mando militar para impedir un hecho delictuoso de sus hombres en pleno conflicto. La senadora Claudia López, por ejemplo, dijo en el debate de anoche sobre el tema que lo que establece el proyecto es un regalo envenenado, fue su expresión para los militares, porque en su opinión se le abre la puerta a la Corte Penal Internacional para que juzgue a nuestros militares comprometidos en delitos dentro del conflicto. Mientras que los mandos guerrilleros, en cambio, están eximidos de responsabilidad cualquiera por los delitos cometidos durante la guerra. Otro hecho de controversia es el de la responsabilidad de los civiles que participaron directa o indirectamente en la promoción de grupos al margen de la ley o paramilitares. Nuestros invitados de esta noche son los senadores Jimmy Chamorro, del Partido de la U, y Roy Barreras, del Partido de la U. Y aun cuando los dos son del mismo partido, tienen posiciones totalmente contrarias. A ver, doctor Jimmy, ¿cuál es su posición sobre este tema? Bueno, Yamit, el artículo 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, estatuto que servirá como una de las fuentes de interpretación en el momento en el cual se califique un delito de estos. De la JEP, de nuestra Jurisdicción Especial para la Paz. Perdón, le interrumpo. La fiscal del Tribunal de Roma ya no aceptó la fiscal Bensudo. ¿Sí? No, digamos que en ese tema la fiscal Bensudo ha lanzado unas advertencias como lo ha hecho en más de 34 países del mundo. Pero uno de sus funcionamientos está diciendo que hasta ahora, que conocido lo que ha hecho el gobierno y lo que ha propuesto, no se está violando el estatuto. Correcto, mire. Sí. Es que una son los temas los cuales ella advierte, porque obviamente que la Corte Penal Internacional no es enemiga de ningún proceso de paz y no lo es de Colombia, como no lo ha sido ninguna autoridad internacional. Entonces, como ¿cuál es Consejo de su Seguridad. temor de que la Corte nos intervenga? Bueno, ¿el temor en qué consiste? Concretamente, cuando hablamos acerca de un conflicto armado, interno, el Estatuto de Roma establece ciertos parámetros. Entre ellos, califica el conflicto armado como un enfrentamiento entre autoridades gubernamentales y grupos alzados en armas en el territorio de un Estado cuando un conflicto se ha prolongado. Este es el caso colombiano. Tal cual. Es absolutamente claro. Entonces tengamos eso en mente. En segundo lugar, cuando el Estatuto aborda este tema, en el artículo 28 habla acerca de lo que consiste la responsabilidad de los jefes y otros superiores. Pero, perdón, le interrumpo. Sí, siempre y cuando el Estado no haya actuado. Correcto. O sea, la Corte Penal Internacional es una jurisdicción complementaria y o subsidiaria. Claro. O sea, funciona cuando la justicia colombiana no tiene la voluntad o no tiene la capacidad. Exacto. Ahora vamos a ver el caso de la voluntad, que es el tema que nos preocupa a ciertos sectores en el Congreso y particularmente a mí. Entonces habla acerca de la responsabilidad de los jefes, dice así, y otros superiores. Hay unas responsabilidades, pero entre ellas esta. ¿Y cómo lo menciona y cómo lo aborda? Dice así, dice el jefe militar o el que actúa como tal, independiente de quién sea, independiente de si se dice comandante, si se dice jefe, llámese como se llame, a la luz de la definición general del artículo 8 que encontramos, y no solamente en cuanto a crímenes de guerra, sino que lo vemos frente a otros crímenes eventualmente que se puedan cometer como crímenes de lesa humanidad y de genocidio, que son los que establece concretamente el estatuto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No es el caso nuestro.
no va a ocurrir de esa manera. En ese sentido, ¿qué es lo que vemos? No hay discriminación alguna en cuanto a un jefe o un comandante militar que obedezca a la institucionalidad como a un jefe de un grupo alzado en armas al margen de la ley, en el entendido que el crimen de guerra debe cometerse como parte de una política de una organización. Entonces me explico. Supongamos que yo sea miembro del secretariado de la FARC. Y entonces yo le digo, yo establezco una política. Todos sabemos que la FARC en un pasado tenían como política el secuestro. Entonces, ¿qué sucede? Yamid Amad es un miembro, digamos que él es un raso de la FARC, secuestra a Roy Barreras. Porque me ordenaron. ¿Y qué es lo que pasa? Yo ni Porque siquiera... me ordenaron. Claro, pero yo ni siquiera le dije, vea Yamid, me hace el favor y secuestra a Roy. No, él lo hace, ¿por qué razón? Porque él entiende que es una política de la organización. Dicho, yo, soldado de la FARC, correcto, voy secuestro sin que me den la orden. Claro, pero él entiende, Yamid Amad entiende que es una política de la organización el secuestrar, por ejemplo, para financiar su lucha armada. ¿Y eso ocurrió dentro de la FARC? Pero eso ocurrió múltiples veces, pero muchas veces. ¿Y entonces su posición es la de qué? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando es una política como tal, el superior tiene que ser responsable de ello. Yo no ordené... Así lo haya hecho sin orden. Sí, pero es que en última sí lo hizo obedeciendo a una política de la organización Pero para no, financiar la pero no organización una como orden. tal. No, claro que sí, es una orden. No, pero no puntual. Claro. No. Entonces, claro, pero entonces mire lo que dice el artículo 8 del Estatuto de Roma. Dice cuando obedece a una política por parte de una organización como tal. Entonces, perdón. ¿Usted está de acuerdo con ese planteamiento inicial, doctor Roy? A ver, no. Primero, pues Jimmy es un experto, hay que recordar que fue el padre en Colombia del Estatuto de Roma hace varios años. Pero hay que decir que por las razones que ha dicho mi buen amigo Jimmy, es que las fuerzas militares pueden estar tranquilas. Y voy a decirle por qué, Yamid. Aquí, como usted hizo en su preámbulo, hay tres problemas. Estamos en el asunto de los militares, está el problema de los terceros, que angustia a mucha gente, y está el tema del tratamiento de las guerrillas. Frente a los militares, hay dos circunstancias. Por supuesto que el artículo 8 del Estatuto de Roma implica eso que se llama la responsabilidad del mando, y que fue adoptado durante mucho tiempo en Colombia, inclusive por jurisprudencia de la Corte Penal, la teoría de Roxin, de las estructuras organizadas de poder, el ejemplo que ustedes estaban poniendo ahora. Es decir, el subalterno, soldado guerrillero, comete un acto atroz y nadie se lo ha mandado a hacer, pero como era una política, entonces el superior es solo por esa razón culpable de lo que hizo el subalterno. Eso se corrige precisamente en la JEP. Ya lo ha venido corrigiendo la Corte Suprema en muchas sentencias, porque llevaba a injusticias enormes. Sí, en mi opinión, la del general Uzcategui, por ejemplo. Perdón, ¿se corrige en el sentido de blindar a los militares contra ese riesgo? Se corrige de dos maneras, para proteger a los militares, y debo decir aquí que se trata de proteger a los militares. Aquí, ¿contra ese riesgo? Contra el riesgo fantasmagórico que ayer la senadora Claudia, lástima que no esté aquí, pero tendremos ocasión de debatir con ella el lunes personalmente, ella retrae ese fantasma, ese refrito para asustar a las fuerzas militares, no sé con qué propósito, porque no es cierto que ese riesgo exista. Eso que ella llama el regalo envenenado no existe. Sí. Y voy a explicarle por qué. Lo primero, porque si bien el artículo 8 dice lo que Jimmy ha explicado, el artículo 17 de ese mismo Estatuto de Roma, el literal B y C, se refiere a la inadmisibilidad. ¿Qué es eso? Para que las familias de las fuerzas militares estén tranquilas. Cuando leo, porque es un renglón, el asunto haya sido objeto de investigación por un Estado y éste haya decidido no incoar acción penal, es el caso de la renuncia a la acción penal que va a proceder gracias a la paz frente a los militares encartados. Es lo que equivale a la amnistía a las FARC. Es lo que equivale a la amnistía. Y el literal C, cuando la persona de que se trate haya sido ya enjuiciada por la conducta que se refiere a la denuncia, que es lo que va a ser la justicia transicional. De manera que el mismo Estatuto de Roma protege a los militares en esta justicia y explica por qué, y viene la otra preocupación que aquí no se ha mencionado, aquella del artículo 28 del Estatuto de Roma, y aquella que preocupaba a los militares retirados a propósito de que iba a aplicarse esa norma y entonces iban a meter a la cárcel a los superiores porque un soldado los iba a acusar hacia arriba.
no va a ocurrir, porque el hecho de que el mismo Estatuto de Roma determine que si ya la JEP se expresó es suficiente, implica que aquí no va a venir la Corte Penal Internacional, no va a intervenir, ese fantasma no funciona. Sí queda un miedo, permítame 30 segundos, que me lo han expresado los militares. Queda el miedo de que con la normatividad que está en la JEP, aunque no venga la Corte Penal Internacional, entonces haya una cacería de brujas contra los oficiales y los generales. No va a ocurrir. Hemos tenido el trabajo, y digo lo hemos tenido porque aquí están los textos desde el acuerdo final que yo mismo firmé en La Habana, a propósito de aplicar siempre, y leo textualmente, la aplicación obligatoria del principio de favorabilidad, artículo 19 del acuerdo final, y además en el artículo 44, la responsabilidad de los miembros de la fuerza pública por los actos de sus subordinados deberá fundarse en el control efectivo de la respectiva conducta, usted lo mencionaba. Y ese texto del Acuerdo de La Habana lo trasladamos a la JEP en el artículo transitorio 21 y en el artículo transitorio 23, que dice en 2 renglones, siempre con aplicación obligatoria del principio de favorabilidad, el 21, y el 23, la Jurisdicción Especial para la Paz aplicará en el caso de los miembros de la fuerza pública el Código Penal colombiano y el derecho internacional de los derechos humanos, etc. ¿Qué quiere esto decir para tranquilidad de las familias de los militares? Pues que a juicio del abogado defensor va a aplicar siempre el principio de favorabilidad. Si el Código Penal colombiano, que es el que fue exigido por las fuerzas militares y aquí está incluido, permite que sean juzgados de manera más beneficiosa, pues esa será la norma que se aplique. Pero la JEP no está sobre el código. Pero es que estamos obligando a la JEP a tener en cuenta como referente obligatorio el código. Y además, si el abogado defensor decide que encuentra una norma internacional que le favorece a su cliente, a su indiciado, pues será a juicio por petición del defensor que la va a aplicar. En todo caso, las fuerzas militares van a estar protegidas. Es decir, en su opinión, senador Barreras, los militares de su país no corren ningún riesgo de ser llamados por la Corte, de que intervenga la Corte Penal. Eso no va a ocurrir, la Corte Penal no va a intervenir. Corren un riesgo y es aquellos responsables directos, que los hay, de crímenes atroces, que los hubo, y que se nieguen a decir la verdad. Por supuesto, la justicia penal ordinaria, la de hoy, les mete 50 años de cárcel. En cambio, la JEP, a cambio de la verdad, de la reparación, del sistema integral de reparación, a cambio sobre todo de aliviar el dolor de las víctimas a través de la verdad y sobre todo a cambio de la paz, pues van a poder regresar a su casa. Tenía una observación al respecto, un par de temas. Lo primero es que tiene que aclararse lo siguiente. Uno es el tema de las FARC, otro es el tema de la fuerza pública. Son dos temas totalmente distintos. Supuesto. Pero ¿por qué, digamos? Aquí vale la pena hacer una distinción. Cuando el estatuto aborda estos temas, los aborda independiente de la condición de la persona. Inclusive aquí se mencionó, por ejemplo, el artículo correspondiente en cuanto a que no hay distinción. Pero hay que aclarar un punto, y en eso estoy totalmente de acuerdo aquí con Roy, y es que no existe una política por parte de la fuerza pública o por parte del Estado de cometer un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad. Partamos de ese hecho. No existe una política en ese sentido. No la hay. Los hechos que ocurrieron no obedecían a una política. Exactamente. ¿Sabe que en eso yo tengo una diferencia? Entonces, no hay una política. Sí, por esto. Doctor Jimmy. Porque a mí me parece que desgraciadamente para la historia colombiana, así como acabo de decir que las familias de los militares pueden estar tranquilas porque en aras de la paz van a volver a su casa, dicho sea de paso, ya estarían en casa si no hubiera sido por la derrota del no que nos atrasó la JEP. También debo decir que por supuesto que hay víctimas de crímenes atroces que sí respondieron a una sistemática comisión de delitos por parte de agentes del Estado durante décadas. Sí, pero no por parte del Estado como tal, no como una política de Estado. Afirmar eso es muy delicado. Claro, no, pero es que sí hubo una política de Estado que, y voy a decirle cuál, que me parece que también encuentra solución porque estamos haciendo la paz, Jimmy, Yamit, es para que volteemos la página y para no perseguir a nadie. Le digo cuál es la política.
aquella famosa circular que premiaba a aquellos por el body count. Entonces, si premiaban a la gente por el número de muertos y de cadáveres, eso generó, es un hecho doloroso y trágico, los llamados falsos positivos. Y por supuesto el Estado colombiano es responsable de esos asuntos. Claro, la JEP tiene que resolverlos y será cada magistrado de la JEP que determine si se trata de un homicidio en persona protegida, como se llama técnicamente en el marco del conflicto, o si aprovechando el conflicto un sargento mató al amante de su mujer, cosa que no tiene nada que ver con el conflicto. El magistrado de la JEP será el que lo determine y también incluso ellos encontrarán solución, pero sin esconder la verdad. Aquí sí hubo y todavía hay crímenes de líderes sociales, de personas que han tenido posiciones críticas, de sindicalistas, de maestros, que respondían a una perversa política que consistía en acallar la oposición. Eso fue lo que dio origen a los falsos positivos. Y lo que dio origen al conflicto cuando en la carta de los generales de la CORE y del general Mora, que tuve a bien contestar hace unos días, ellos suponían que íbamos a volver a la época de las repúblicas independientes, es decir, se atrevieron a decir que tales repúblicas habían existido. Jamás existieron, fue el eufemismo perverso con el que entonces, hace 52 años, voces de la extrema derecha, amigas de la guerra, decidieron bombardear las voces de la protesta campesina en Colombia. Aquí hay que distinguir un tema, aquí hay que distinguir una política de Estado de una política eventualmente de gobierno. Por ejemplo, el tema de los falsos positivos. Eso no fue una política permanente del Estado, no fue algo consuetudinario, pero sí fue un decreto del pero ministro sí de fue Defensa. algo muy puntual en un gobierno dado, en un momento dado. Claro. Ahora, una cosa es la jefatura del Estado, otra cosa es El Estado. la soberanía sobre quién recae, obviamente sobre el pueblo, no recae sobre jefe alguno, así este sea jefe de Estado. A eso me refiero como política de Estado. No existe una ley en ese sentido. Pero sí, digamos, hay una responsabilidad, es que, claro, que el Estado tiene que responder y que el Estado tiene que actuar. Pero la gran controversia que hay es, ¿son o no son responsables el mando militar de los desafueros de sus hombres? Que no los, me has dicho, desafueros que no fueron ordenados por el mando. Lo son en algunos casos. Por ejemplo, en el Estatuto de Roma está prescrito claramente que una orden para cometer un crimen de lesa humanidad no puede de manera alguna justificar la obediencia debida. En la orden, pero la pregunta mía es, los casos, por ejemplo, de falsos positivos, que es lo que el país más recuerda, ¿fueron ordenados por el mando militar? Digamos que no fue ordenado en sí, digamos, no fue ordenado como una política de Estado, sino que lo que vemos es que había un incentivo para que se venga a llevar a cabo. Había un incentivo que eventualmente motivó a que eso llevara a que eso... Lo premiaban con el número de muertos, pero le respondo también, esta es digamos, una línea muy sutil, pero muy importante para la historia de Colombia. Los que piensan que esta jurisdicción o que la paz va a servir para perseguir a los militares colombianos que con el uniforme de la patria estuvieron en esta guerra, pues se equivocan. Esto no es para perseguir a las fuerzas militares. Pero también los que piensan que esta justicia es para garantizar la impunidad y que no se conozca la verdad, se equivocan. Su pregunta es perfecta, Yamid, porque resulta que en ese caso, el más difícil de juzgar, el de los falsos positivos o los homicidios en persona protegida, ocurre tal y como dice Jimmy, que nadie, el ministro de Defensa de la época, ni el presidente Uribe en ese gobierno, dio la orden de matar a unos inocentes en Soacha. Pero ese famoso decreto sí creo... Claro, entonces esto lo resuelve. ¿Por qué no van a ser juzgados? Y yo estoy de acuerdo con eso. Los generales o el alto mando por el desafuero que cometió el subalterno. El artículo transitorio 23 dice: la determinación de la responsabilidad del mando no podrá fundarse exclusivamente en el rango, esta es la JEP, en el rango, la jerarquía o el ámbito de la jurisdicción. Queda claro, no podrá fundarse en eso. Entonces, ¿en qué? La responsabilidad de los miembros de la fuerza pública por los actos de sus subordinados deberá fundarse en el control efectivo de la respectiva conducta, en el conocimiento efectivo de la información que tenía a disposición. Es decir, si yo sé que ese sargento va a asesinar a unos estudiantes y no lo en impido, Soacha, como lo su sé, jefe, y tengo conocimiento y control efectivo. Soy culpable. Claro, quiere decir que yo supe y los dejé matar. Ahora,
¿qué pasa en los casos en que los altos mandos o el alto mando, el superior del soldado o del suboficial, no sabe lo que iba a hacer el Es inocente. Ahí hay un elemento de En intencionalidad. la JEP es inocente. sobre ese tema? Y en el estatuto hay un elemento de doctor Jimmy, intencionalidad igual. doctor Roy, sobre ese tema regresamos en un momento. Primera gran conclusión, doctor Jimmy y doctor Roy. Los mandos militares no son responsables de actos individuales que hayan realizado sus hombres durante el conflicto. No lo son en la JEP y tampoco podrán serlo solo por el dicho del subalterno. Aquí hay otras normas que dicen que el solo dicho del subalterno, que crea que acusando hacia arriba se va a salvar, no es suficiente y esa norma hay que mencionarla. En la JEP queda claro que esa acusación no es suficiente prueba, sino que la JEP tendrá que allegar otras pruebas. Ni siquiera los informes de la Fiscalía van a ser suficientes. Necesita allegar otras pruebas para poder acusar al general. Y usted, como coartífice del estatuto, en el caso de Colombia, de Roma, El artículo 30 del estatuto Sí. prescribe claramente lo que tiene que ver el elemento de intencionalidad. Debe haber una clara intencionalidad para cometer uno de estos por crímenes. parte de quien lo cometió. Por parte de quien lo cometió o por parte de quien lo quien ordenó. eventualmente O es por su superior. omisión, Claro. teniendo conocimiento. No, control efectivo. Debe tener conocimiento. Control efectivo. Si sabía Hay que dos iba a ser. elementos Claro. fundamentales, que es el tener conocimiento acerca de eventualmente de la comisión de uno de estos crímenes que se va a cometer el día de mañana, pasado mañana. Y en segundo lugar, no haber hecho absolutamente nada para evitar que ese crimen se cometiera. El proyecto de la Justicia Especial para la Paz, que será aprobado el lunes. Yo creo que va a ser aprobado el lunes, por tarde el martes, pero esta semana próxima tiene que aprobarse seguramente. Está claro, ayer fueron ya negadas las propuestas de archivo y las propuestas negativas y hay los votos para aprobarla y se necesita. Entonces, la parte final de nuestra entrevista. Justicia Especial para la Paz, JEP. Paz para todos los colombianos. Necesaria. Objeciones. Útiles. Construyen. Peligro La guerra es el peligro, es la impunidad. de no ser aprobada. ¿De peligro de no ser aprobado? Ninguno. Se va a aprobar. Militares. Tranquilos, volverán a casa. Estandarte de la democracia. Militares detenidos. Volverán a casa. Que digan la verdad. Militares activos, con investigación. Heroicos. 495.000 militares, hombres y mujeres, están limpios de toda acusación. Es un ejército del que estamos orgullosos. Hoy la paz es una realidad gracias a los militares colombianos. Guerrilleros. Exguerrilleros, ahora sin armas. Reconciliación. Temor. Enemigos de la paz. Que la paz sea estable y que sea duradera. Pasado. Guerra, La guerra. Presente paz, Construcción. y futuro. familias tranquilas. Prosperidad. Ahora, ¿ustedes están de acuerdo, sí o no, en que los mandos militares no deben ser ni juzgados ni evaluados en su servicio a la patria por actos delictuosos cometidos por sus hombres, Por sus subalternos sin que ellos sepan. por sus subalternos, sin que el mando sepa? ¿Está bien? Así es. Ninguna ¿Sí responsabilidad. o no? ¿Usted cree que no? Yo creo que no. Ninguna. Resultados del sondeo al final de la emisión. Doctor Ros Barrera, muchísimas gracias. Gracias, Yamil. Y mucha suerte, doctor Jimmy, el próximo lunes. Muchas gracias. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CN.